Vamos a hacer una primer alcance respecto a que al inicio, cuando estaban esperando la conexión, pudieron haber escuchado de fondo la interpretación en guitarra de un tema maravilloso que me gusta mucho escucharlo y especialmente en el día de hoy. Es la canción Guajira de Atahualpa Yupanqui, interpretada por el músico y guitarrista chileno Pablo Soto. ¿Por qué escogí este tema para el día de hoy y comenzar así nuestro conversatorio? Porque Guajira es una voz quichua que significa huampa, cuerno de vacuno. El cuerno de vacuno se utiliza para construir un instrumento típico de la zona de Jujuy llamado erque. Su sonido, bronco y potente, llamaba en su minuto a las legiones guerreras, pero también anunciaba una festividad. En la actualidad, tales instrumentos son infaltables en toda fiesta popular. Y esperamos que hoy día entonces vivamos una fiesta para todos y todas los que nos están acompañando. Es momento entonces de pasar a presentar a nuestros invitados, a nuestras invitadas que han accedido a estar el día de hoy en el conversatorio. Así que nos vamos directamente a una videoconferencia por Zoom. Vamos a tener invitadas que están en Ancud, todos los demás en la región metropolitana, y también vamos a poder tener la posibilidad de conectarnos, esperamos, con Nueva Zelanda. Así que nos vamos inmediatamente a la videoconferencia en Zoom. ¿Cómo están, amigos, amigas? Hola, hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, hola, ¿cómo estás? Como decía, estamos saliendo al aire, en vivo y en directo a través de nuestro fanpage filopoiesis.cl, que a su vez nos ha permitido tener también una herramienta importante de difusión de lo que es este entorno virtual, este sitio digital, esta página web, pero principalmente esta comunidad virtual, que es Filopoiesis. Filopoiesis, ustedes bien saben, nace en el año 2007, cuando terminando los estudios de pregrado de Pedagogía en Filosofía, logramos interpretar una idea y transformarla en un concepto. Cuando hablábamos de filosofía y poesía, creíamos que también esto tenía una fuerza muy potente en nuestra América Latina. Y es por eso que el concepto que se crea Filopoiesis es para dar cuenta justamente de no solo la unión etimológica de filosofía y poesía, de este acto creativo en torno al logos, sino que justamente cómo vamos circundando los territorios más simbólicos propios de los mitos, propios de esta historia, de este arraigo cultural y diverso que tenemos en nuestro continente. Así es que durante 13 años estuvo dormido este concepto hasta que logramos darle vida en un contexto que quizás no es el más propicio en principio para hacerlo. Me refiero primero al del estallido social en nuestro país, en Chile, desde octubre del año pasado, y especialmente ahora en esta pandemia que de una u otra forma afecta a muchos y a muchas. Desde ya un saludo afectuoso, un abrazo a cada una de las familias que han estado cada vez quizás más interpeladas con esta pandemia, con esta situación y afectadas también. Y dentro de estos contextos de cuarentena es que logramos levantar este sitio web que vamos a presentar a continuación. Antes de decirles quiénes son nuestros invitados, vamos a ir directamente a presentar nuestro sitio web, que es www.filopoiesis.cl. Sé que nos están viendo desde distintas partes del mundo, no solamente desde Chile, y este sitio va a ser nuestra forma de conectarnos también. Tenemos más de 1000 seguidores en la página web, cercano a los 1000 también en Instagram, otros 1000 en Facebook, así que es una gran comunidad virtual la que hemos logrado levantar. En este minuto ustedes están logrando ver cómo en nuestro sitio web tenemos distintas secciones, la cual nos invita también a encontrarnos de distintas maneras. Podemos ir en primer lugar, estamos ahora en el inicio, pero podemos ir en primer lugar a la
sección de autobiografía, donde pueden conocer un poco más de este surgimiento del concepto filopoiesis, tal cual como les decía, y cómo nacen esta tesis, pero eso lo podrán revisar ustedes. Ahora, la idea es que podamos conocer las publicaciones. Esta es una sección sumamente importante, porque en la sección de publicaciones vamos a encontrar libros, vamos a encontrar artículos que ya están en otros medios de comunicación. Son libros gratuitos liberados por nuestros autores, nuestras autoras, ¿cierto? Queridos amigos de esta comunidad, y que están a vuestra disposición. Por ejemplo, Miguel Herrera, con su libro Niebla, fue uno de los primeros que nos quiso colaborar, así que te agradezco mucho, Miguel, aquello. Y tenemos otros tantos artículos que ya están ahí hipervinculados y pueden ir a la fuente directa. La sección posterior que vamos a revisar ahora es la sección del foro. Para estar en el foro ustedes tienen que registrarse. En la esquina superior derecha, donde dice iniciar sesión, registren con su cuenta Google+, es decir, el correo Gmail, o incluso también pueden hacerlo con su cuenta de Facebook. La idea es que el foro podamos levantarlo entre todos y todas, generando alguna interacción, alguna conversación o levantamiento de temas necesarios y propios también de lo que es este sitio. Ahora, rápidamente vamos a hacer la presentación, ¿cierto?, de la sección colaboradores. Ahí es donde ustedes van a conocer a nuestros escritores, escritoras, artistas, ¿cierto?, que están colaborando. Son nuestros colaboradores y colaboradoras para Filopoiesis. Van a tener ahí su foto, van a tener su biografía, su descripción, y eso les va a ayudar entonces a conocernos cada vez más. Esperamos que esto siga creciendo, así que desde ya dejo la invitación a cada uno de ustedes, si quiere ser parte de esta comunidad virtual, háganlo saber a través del formulario de contacto, suscribiendo su correo electrónico además en la parte inferior del sitio web. Y he dejado para el final la sección del blog. Esta sección es altamente relevante porque es la que nos va a permitir encontrarnos especialmente o en su mayoría con textos inéditos que van a ir regalándonos, ¿cierto?, nuestros autores, nuestras autoras, semanalmente, quincenalmente, algunos quizás con distintos tipos de sincronía, pero eso les va a llegar de aviso directo a su correo una vez que ustedes se suscriban. Por lo tanto, cada vez que hay una entrada nueva, les llega un aviso. Aquí tenemos estéticamente también una opción dentro del sitio que es poder no solamente instalar el texto, sino que también fotos, imágenes, cosa que podamos diversificar. Incluso en algunos ejemplos, como en el poema de Alex Ibarra, todavía vamos a tener videos de algún, en este caso, tema musical interpretado por Mercedes Sosa, por ejemplo, que nos permite acompañar muy bien la lectura. Esa interacción, entendiendo que estamos en un siglo XXI hiperconectado, nos va a ayudar también a movernos. Esa era la primera parte, ¿cierto?, de esta presentación, para que conocieran nuestro sitio web y puedan vernos una vez que termine este conversatorio, pueden quedarse ahí disfrutando, leyendo y participando junto a nosotros. Ahora sí, llega el momento entonces de poder presentar a nuestros invitados, ¿cierto?, del día de hoy, quienes nos acompañan. En primer lugar, solamente voy a seguir el orden del Zoom que tengo en mi pantalla. Vamos a presentar a Hans Schuster. Hans Schuster es un escritor chileno, profesor de castellano y filosofía, y alguien que recibió el llamado y inmediatamente quiso sumarse. Tiene una innumerable cantidad de publicaciones, así que le agradezco mucho su participación. Tenemos también, gracias Hans, tenemos también a Álvaro Salazar. Álvaro Salazar, traductor del inglés al español, ¿cierto? Él es magíster en estudios clásicos y por lo tanto es quien nos va a permitir conectarnos, reconectarnos con esa Grecia clásica, esos idiomas que no están muertos, ¿cierto? Esas lenguas como el griego y el latín también, ¿por qué no? Y por lo tanto te agradecemos enormemente tu participación también con nosotros. Gracias por la invitación. Una invitada también
muy querida, ¿cierto? Rosabetti Muñoz, que poco necesita de mi presentación. Ahí está, ella es quien nos acompaña desde Ancud, Chiloé, una gran poeta que ha recibido innumerables premios, entre ellos Premio Alcazor, Premio Manuel Montt, así que estamos muy agradecidos de esta disponibilidad y de esta confianza para con nosotros. Nos acompañan también Alex Ibarra, ¿cierto? Profesor de filosofía, doctor en estudios americanos, y nos ofrece una diversidad y una riqueza tanto en sus textos, desde la filosofía, columnas y poemas. Así que otro gran amigo que nos ha permitido ampliar la red de colaboradores. Él se encuentra ahí junto a Paquita Rivera, quien también accedió muy amablemente a colaborarnos desde esta relación de la filosofía y la poesía, pero con la música. Ella es pianista, ella es profesora de canto, ella ha estado en agrupaciones como Fulano, por ejemplo, como vocalista, y hoy día también nos va a acompañar y nos va a traer esa hermosa música que interpreta. Muchas gracias. Hola. Un muy buen amigo, Miguel Herrera, profesor de filosofía, también nos acompaña, aceptó inmediatamente esta invitación cuando lo llamamos. Él es educador popular en la EPC, ¿cierto? La Escuela Popular Comunitaria del barrio Franklin. Hacen un tremendo trabajo en el territorio y desde esa educación es que también él ha logrado manifestar todos sus saberes y sus conocimientos escritos, no solo filosofía, también en algún momento de su vida la poesía lo ha acompañado muy bien, he tenido la oportunidad de leerlo. Gracias, Miguel. Gracias por la invitación. Presentamos a continuación a Jaime Buenún. Él también, como les decía, pudiera no necesitar una presentación de mi parte, pero le agradezco enormemente acceder. Él es poeta mapuche huilliche y ha recibido también innumerables premios, ¿cierto?, a nivel nacional y con participaciones internacionales con su poesía, ¿no? Una poesía crítica, una poesía hermosa estéticamente, pero con un contenido muy fuerte. Jaime, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por la invitación, Juan. Dejamos, ¿cierto?, en este minuto, solo por orden de lo que nos ofrece la pantalla, a nuestro gran amigo también Nelson Rodríguez. Él es profesor de filosofía, siempre encantado con la pedagogía. Tuve la oportunidad de estar en algunas clases, ¿cierto?, que él impartía. Él es doctor en filosofía, con mención en estética y teoría del arte. Te agradecemos mucho, Nelson, tu participación, invaluable también como la de todos quienes nos acompañan. Muchas gracias. Entonces, a nuestra audiencia que fielmente nos está acompañando y siguiendo por nuestros canales de Facebook y también de Instagram, les queremos dar las gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar nuestro primer panel. En este primer panel vamos a contar con 3 de nuestros colaboradores y obviamente los unimos en perspectiva de que hay algunos puntos comunes. Así que enriquezcámonos con estas lecturas que nos van a ofrecer, interpretaciones, además en este caso del primer panel. Va a comenzar en este conversatorio presentando cuál va a ser su texto, Alex Ibarra. Alex, te escuchamos. Hola, buenas tardes a todos los panelistas y también a los asistentes. Gracias, Juan, por la invitación. También muy contento de estar participando por segundo año en alguna actividad relacionada al patrimonio. El año pasado con Ensamble Osquín estuvimos en la sala Isidora Segers tocando por ahí una de las composiciones que hemos recuperado de María Luisa Sepúlveda. Interpretamos el afilador. Y bueno, y
parto con eso porque el primer poema que quiero leer es uno que también lo utilicé con el ensamble Auquín, en el cual tocan Paquita Rivera en el piano, José Miguel Reyes en el contrabajo y Jane Guerra en violín, y que hemos estado recuperando música de compositores chilenos que podríamos decir que le dan a la música chilena un carácter nacional. Y esto de carácter nacional lo hemos estado buscando a partir de tres criterios, ¿no? Aquellos músicos que integraron lo popular, o aquellos músicos que integran el paisaje, o los que integraron las tradiciones indígenas. Y el poema que voy a leer se llama Pequeña Danza, y que es el poema que escribí para acompañar una interpretación que hizo el ensamble de Pichipurrún, que es una composición de Carlos Isamit. Así que eso es lo primero que voy a leer. Pequeña Danza. Danzan los niños rondas que estremecen a la tierra partida, entre gritos de lamento, ahogados por llantos, coreando la balacera, a diestra y siniestra, uniformes verdes rodeando los pinos. Pichipurún es un fragmento muy breve, musical, entonces el poema también es breve. No sé si quieres preguntar algo, Juan, o sigo con relato. Muchas gracias, Alex. Sin lugar a dudas, no por breves dejan de ser potentes, ¿cierto? Ese es el poder de la palabra también que se transmite. Cuéntanos cómo llegaste a ese texto. Sí, más o menos forzado, porque como me había comprometido con el ensamble a participar en los relatos porque lo que vamos haciendo con el ensamble es presentar un poco la historia de estos compositores y de las obras que estamos rescatando, pero para que eso no sea solo un relato, es que decidimos incorporarle también poesía. No tan arbitrario esto de incorporar poesía, porque muchas de las composiciones también traen en la partitura alguna poesía. Entonces, para aquellas que hemos interpretado y que no traían poesía, he ido yo como escribiéndole algún texto para las presentaciones. Y bueno, y esta pequeña danza que rescatábamos ahí, el Pichipurrún de Carlos Isamit, básicamente lo que pretendía recordar o establecer en la memoria era aquellas situaciones de violencia que habían vivido en las escuelas en el Gualmapu. Esa es como el motivo, ¿no? Bien. Y lo último, como para profundizar un poco, ya no solo sobre el texto, sino cómo llegas tú. Entiendo que la filosofía y la música es importante en tu vida también, digamos, intelectual, de escritura. ¿Cómo haces esa articulación? ¿Cuál es el sentido que le otorgas? Sí. Bueno, básicamente parte con lecturas cruzadas, ¿no? Buscando como una escritura de carácter nacional, me encuentro con la figura de Gabriela Mistral y entre medio de esa gran vida intelectual y que han destacado muchas personalidades de la cultura chilena, me encontraba con la cantidad de composiciones musicales que ha recibido la Mistral. Y bueno, y ahí surge después una serie de relación de la Mistral con los compositores chilenos del periodo que estaba estudiando, que era las primeras décadas del siglo XX,
¿ya? Pero de ahí una relación prolongada con la Mistral. ¿No? ¿Y por qué la Mistral? Porque para mí ha sido el foco en los estudios de la filosofía chilena, instalarla también como una filósofa. Y ahí hay una larga tradición de filósofos que han hecho esa lectura, ¿no? Pero me interesa marcar con más énfasis esa idea de que la Mistral es una filósofa. Qué interesante eso. Es una reconstrucción también de una u otra forma del relato que se ha permitido la historia finalmente de describirla desde ciertas esferas solamente. Entonces me parece muy atractivo también esta mirada que nos propones. Muy bien, muchas gracias, Alex. Te agradecemos cierto el texto, te agradecemos la conversación y vamos a seguir interactuando. Primero ahora vamos a continuar, eso sí, con quien nos acompaña también en este primer panel. Me refiero a Miguel Herrera. Así que vamos a pasar a escucharlo a él. Miguel. Hola, hola. Te escuchamos muy bien. ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí mirando y participando del tema. Perfecto. Y agradecidos también de la invitación. Sí, de todas maneras, no podríamos no haberte invitado si tú también estás haciendo tremendos aportes, ¿cierto? Tanto individuales como colectivos, según lo que yo también he ido sabiendo y conociendo. Y la escritura que tienes es muy, muy, muy potente. La destaco mucho cada vez que la leo, me hace, digamos, pensar bastante en el cómo llegó a aquello, qué es lo que está sintiendo, qué es lo que está viviendo, como para expresarlo. Así que te dejo, cuéntanos sobre el texto y después conversaremos de nuevo. Ya, pues, bueno, primero quiero leer un poema del poemario Niebla, que yo siento que un poco es el elemento que me está abriendo las puertas a estos espacios, en el sentido de la poesía. Creo que vale la pena que conozcamos un poema. Estos poemas no tienen título, van numerados, por lo tanto voy a leer el poema quinto de mi poemario Niebla. Dice: hoy desperté con un sueño en la mano. Tenía ojos italianos inmensos y tenues, un pelo negro como el crin del caballo, y una boca misteriosa que no habla, solo esboza. Lo retuve en mi memoria cuanto fue posible, y mi reposo pasó de descanso a engaño. Esos ojos inmensos hicieron salir el sol, pero al igual que tu mirada en un momento retrocedió. Pasa la mañana y solo queda el recuerdo. El sueño y sus ojos en mis manos descansan. Mientras brinca el olvido, juega con memoria. El día vive por pocas horas y hay que saber administrarlo. Recuerdo haber ido sobre un papel. ¿Y si todo esto fuera un sueño? Lo miré detenidos momentos y lo lancé al fuego. Con ello se fue mi pregunta, la realidad y el posible sueño. ¿Qué importa si al final del día he olvidado todo? ¿Qué importa si mi descanso es en vano? Solo sé que tuve un día con un sueño en la mano. Eso es el poema quinto del poemario Niebla. Y ahora les quiero leer un texto que escribí hace muy poquito, que me parece que está bueno y que quería compartirlo con ustedes. Se llama Amapolas de Medianoche. Quizás solos estemos mejor. Quizás la pelea por la vida era mentira. Quizás el espíritu de ser un vagabundo estaba en lo correcto. Abandonarlo todo, vivir como se pueda, nunca como se quiera, eso no se puede. Vivir como se puede, como te dejen, como lo logres, como lo alcances. Ese pequeño pedazo de sueño que se te arranca de las manos siempre. Quizás sea la noche, oscura, zurda, llena de perros, llena de autos, llena de fumadores de pasta base, llena de cafiches de prostitutas, lleno de basura, lleno, tan lleno de población. Quizás haya que huir, quizás haya que quedarse, quizás haya que luchar, quizás no. ¿Qué haremos? Después, en el trasnoche lujurioso, solo, memorial, emotivo, enloquecido, pero amado.
¿Qué haremos cuando nos demos cuenta que cuando amanece seguimos siendo los mismos de siempre? Salimos a trabajar a la hora correcta, volvemos del trabajo a la hora que nos liberan, comemos lo que podemos y cuando podemos, batallamos todos los días con el próximo día. ¿Cómo romper esa rutina de miseria? ¿Cómo disminuir el amor que le tiene el proletariado al patrón? ¿En qué momento se distorsionó eso? ¿En qué momento perdimos la palabra pueblo? Ya no somos los mismos. Estamos al borde de la muerte, todos escondidos. Ratas les llamábamos nosotros cuando jóvenes. Todos escondidos, asustados, enmudecidos por un virus. Hermoso gesto de la naturaleza, tal violencia de algo tan pequeño. Me pregunto, ¿cambiaremos? ¿Veremos una sociedad distinta después de esto? ¿Me saludarás cuando nos veamos en la calle? Te abrazaré, porque te quiero, porque eres mi compa, porque sí. ¿Qué haremos? ¿Seguiremos hipnotizados con el éxito, el dinero, las luces, el chisme, la poesía de alta no sé qué? ¿Dónde están esos poetas? ¿Por qué no están en la población? ¿Qué es poesía para ellos? Un horror la comodidad, desvaríos de un resentido social en la población. Amapolas de medianoche. ¿Qué haremos? ¿Dónde iremos? ¿Quiénes seremos? ¿Cómo nos organizaremos? Después del terror, dicen que viene una sonrisa. Yo me pregunto, ¿qué hay entre el terror y la sonrisa? De medianoche, amapolas. A veces he pensado en el suicidio. Pensaba en colgarme en una cuerda, con una cuerda, de un algo. No sé de qué colgarme, yo creo que por eso no lo he hecho. De un copihue, de tu frágil amor, de tu lágrima compartida, solo pienso en el suicidio. No tengo huevos, ni creo que sea después de esto. Amapolas de medianoche. Eso era lo que quería compartir con ustedes hoy día. Muchas gracias, Miguel. Como decía, son palabras que siempre dejan algo en que pensar, siempre llegan agudas, como son también la escritura. ¿Cómo encontré una asociación, quizás entre otras tantas posibles, porque finalmente son las tuyas, en estos contextos, pero me quedo con esta idea de sueño, del soñar. ¿Cómo ves tú, cómo trabajas tú la idea del sueño, tanto en los textos como en la cotidianidad misma? Ese soñar de lo posible, pero que al parecer se aleja de tal y termina siendo inalcanzable. Sí, igual, claro, yo no me había dado cuenta que hay como una repetición en lo que yo, con la idea del sueño, quizás a lo que hace referencia y que me ha pasado un poco todo el tiempo, en donde esta idea de sueño, también sueño como futuro, sueño como proyección, sueño como la posibilidad de una creación de un mundo distinto, que parta desde la propia cotidianidad de nosotros. Y eso lo estoy tratando de llevar a cabo un poco en las clases que hago. Además, estoy tratando de que la juventud, yo tengo la sensación de que ha llegado al sentido común la idea del fin de la historia. Creo que ahí había esta idea punk del future, las preguntas que hago en la calle cuando les digo qué va a hacer mañana, qué va a pasar mañana, y esa incapacidad o esa imposibilidad de pensarte en un futuro, esa cosa que hay de vivir un presente agobiante sin ninguna esperanza, que no sea, no sé, pues, la plata, el auto, la casa. Creo que en ese sentido es la idea de sueño, es la idea de soñar, es la idea de entender de que podemos soñar mil cosas y es muy probable que una, con suerte, se concrete, pero que sin las otras 999 ideas o sueños o no sé, imaginaciones, no está la posibilidad de construcción futura. Entonces creo que lo primero es que empecemos a soñar, que empecemos a imaginar
cómo nos desarrollamos colectivamente, cómo cambiamos lo que no nos gusta, cómo dejamos de participar de ciertos ámbitos que no son cómodos y que a veces lo hacemos por obligaciones, cómo podemos quizás pasar por alto eso, quizás mostrar la figura rebelde a partir de la negación de lo que no nos gusta, de lo que no nos parece. Y sí, claro, siempre la construcción de un algo que sí nos gusta. Y que siento que estamos muy carentes de eso, estamos muy carentes de proyectos futuros. Entonces, qué bacán, qué bonito darse cuenta que esa idea se viene repitiendo, porque el poemario Niebla tiene 3 o 4 años aproximados y el último poema es reciente, entonces igual me parece que es una obsesión que mantengo. Tremendo aporte. Muchas gracias, Miguel. De verdad, te agradezco entonces los textos que hoy día has compartido con nosotros. Vamos a seguir entonces ahora con nuestra siguiente invitada. Y antes de eso sí, quiero agradecer, ustedes estuvieron ahí en la audiencia viendo cómo, mientras Miguel nos deleitaba con sus textos, íbamos recorriendo Santiago, íbamos recorriendo el río Mapocho, todo esto gracias a la colaboración de nuestro partner ProMovie, que pueden seguirlo ahí también en las redes sociales, con su dron y con su imagen al vuelo, pero también de una colección muy potente de la ruta cuequera, ¿cierto?, en nuestra región metropolitana, en nuestro Santiago, con el aporte de Gloriosa Fotografía, que también ha logrado trabajar en colectivos, asociados siempre y ligando las décimas con la imagen. Así que nuestros agradecimientos a estos partners que nos han permitido profundizar con imagen aquello que nos evocan las palabras. Ahora te dejamos a ti, Paquita, muchas gracias, y cuéntanos qué es lo que nos vas a poder interpretar el día de hoy. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, gracias, Juan, por la invitación. Realmente es un honor formar parte de este grupo, de este panel tan extraordinario. Agradezco y además me siento muy desafiada además al participar acá. Primero para poder, súper agradecida de poderles compartir mi música, pero además poder compartir un poco también de mis ideas. Bueno, yo llevo un tiempo escribiendo también, junto a Alex, tenemos un colectivo de música y filosofía, y esto me ha dado mucho la oportunidad de desarrollar un área que para mí siempre estuvo ahí presente, pero que tuve pocas oportunidades, digamos, de hacer publicaciones desde la universidad, no estaba tan activa en esto, y de alguna forma poder expresar lo que también expreso a través de la música, también poder expresarlo a través de la palabra escrita. Lo que voy a interpretarles ahora es una canción que decidí justamente porque estábamos en el Día del Patrimonio y se llama Mi Aire, pero habla del agua. Cuando yo la hice, yo diría que tenía una connotación más conectada con lo espiritual que con lo concreto del agua, como esto que nutre, esto que necesitamos. Sin embargo, ahora yo he ido resignificando esta composición, que es una especie de vals, una cosa que me nació así muy orgánicamente. Está en 3/4 de esta manera valseada, un tanto distinta a la música que uno acostumbra con facilidad a crear. Y me conecta mucho con esta necesidad de nutrición. Y en estos tiempos en que el agua es un bien que está volviéndose cada vez más escaso, me pareció súper importante poder compartirla ahora. La voy a tocar y luego podemos conversar respecto a lo que dice. Algunas experiencias. Yo tuve una experiencia interesante este verano de estar en un barco en la Antártica. Y también tengo una experiencia como muy, muy fuerte con el agua y con lo que está pasando también, con lo que encontrarte con espacios que naturalmente estaban llenos de hielo y ahora están prácticamente secos,
Y bueno, podemos seguir hablando un poquitito más de este patrimonio que debiésemos no solamente comenzar, sino que continuar cuidando, ¿verdad? Y tomando conciencia cada vez más. En este tiempo, justamente en este tiempo en que estamos viviendo esta sensación, como decía Miguel, de precariedad o de finalización de algo, o tal vez de comienzo de algo nuevo, es cuando más aún tenemos la posibilidad de tomar conciencia de esto. Bueno, entonces vamos a cantar este tema que se llama Mi Aire, de mi disco Achachairú.
Eso. Ese fue Muchas gracias. mi aire. Sí, muchas gracias. La fuerza finalmente de estos elementos de la naturaleza que siempre nos han acompañado a lo largo de la humanidad. El aire, el agua, y en este caso con esa vigorosidad que logra desde el piano, Paquita, realmente muy, muy emocionante. Yo creo que cuéntanos muy brevemente, si se puede, ¿cierto? ¿Cuál es la inspiración que te permite justamente llegar a estas letras, a estas melodías? Bueno, como les decía, en su momento, como yo creo que como en toda creación artística, como en la poesía también, surge un texto con la música muy unido en este caso, y surge por una necesidad espiritual, de tipo espiritual. Cuando tú necesitas llenar un vacío con algo y encuentras a través de la espiritualidad esta nutrición de lo que yo hablaba, esta agua que da vida, que te hace retomar el sentido. Y bueno, y yo quiero volver a lo que dije al introducir este tema. En este momento me hace mucho sentido porque somos agua de partida, somos biológicamente un alto porcentaje de agua y paradójicamente estamos quedándonos sin este vital elemento. Me parece que es un momento importante en el Día del Patrimonio recordar la responsabilidad que tenemos como sociedad de poder empezar a cuidar de esto, y no solamente cuidarlo, sino que tomar acciones concretas. Hay en este momento mucho robo del agua de una manera concreta. Yo tengo una experiencia muy así mía propia, de haber tenido una propiedad de agua en una zona rural, y una persona determinada que empezó a hacer de estos terratenientes que empiezan como a apropiarse, ¿no es cierto?, de bienes que no le corresponden. De pronto comenzó a apropiarse de todo el agua de ese sector y de un porcentaje alto, de más del 50% de las acciones de agua, y empezó a desconocer ciertas acciones. Por lo tanto, para mí es una especie de bandera de este tema del agua, porque me ha tocado personalmente el haber heredado familiarmente una acción de un canal de regadío y que haya aparecido estos personajes que existen desafortunadamente, especie de señores feudales, que se hace cargo de todas estas acciones de agua de gente pequeña que en algún momento las tuvo ahí y todo, y dice, se apropia, digamos, y dice, bueno, todo esto es mío. Y esto se replica y es una situación que se está dando a nivel macro también, por supuesto, con todas las hidroeléctricas y todo lo que conocemos. Por lo tanto, me parece que es un tema para ponerlo siempre en conversación y recordar lo importante que es preservar nuestros bienes naturales, en este caso el agua, que se está volviendo tan escaso. Eso. Bien, muchas gracias, Paquita. Un gusto escucharte. Vamos entonces inmediatamente a nuestro segundo panel. Vamos a pasar a escuchar, ¿cierto?, lo que nos tiene preparada para el día de hoy la poeta Rosabetti Muñoz, que, como les decía, nos acompaña, ¿cierto?, desde su hogar allá en Ancud, en la isla grande Chiloé. Rosabetti, por favor. Hola a todos. Voy a leer de este libro que se llama Técnicas para cegar a los peces, algunos fragmentos de Marea Roja. Ahora la ciudad tiene otro orden. Bajo un cielo sucio, las micros desechadas por la capital circulan, tragando turnos de obreros que van a las pesqueras. Se abren choperías, café con piernas, en los nuevos nightclubs las vecinas bailan sin ningún tipo de miramientos. Se ha producido el temido desembarco y dejamos los gualatos, las cosechas de manzanas
el cuidado de las gallinas, rendidos a la humillación del salario mínimo. Nuestros muchachos dejaron su escafandra en el fondo del mar y subieron zumbando las cabezas, saltados los ojos o tullidos. Sabíamos que algo se estaba gestando allá en lo profundo. No fuimos dignos de dormir cerca del altar, nuestros mayores sí. Ellos vieron ciudades brillando en las lomas de la isla como ardientes reflejos del deseo, y también un barco que se llevaba a algunos para escarmiento de todos, una sola noche de fiesta con manjares y excesos. Todo el que volvía estaba viejo y alucinado, soñaban con remolinos que se tragaban botes y sabían cuándo no era día de pesca aunque el sol brillara, y que galopan caballos alrededor de la casa del moribundo y se convierte en perro aquel que odia. El año en que florece la quila habrá desgracias y los animales sienten cuando alguien arrastra una pena. Supieron los antiguos todas estas cosas y otras muchas que callaban. El silencio está cargado de destellos. Se termina esta parte de la historia. Nuestros ritos han entrado en fase terminal. Hay barcos de turistas que asisten al espectáculo de la fe y en la explanada, frente a las puertas de la iglesia, ejercen su comercio los desarrapados del continente. El santo nazareno sale cabizbajo, avergonzado tal vez de estos sus fieles que terminan ebrios durmiendo en la pampa. Maldición eterna a quienes dejaron el paraíso, para aquellos que retorcieron el discurso y escarbaron en los deseos más vulgares, malditos quienes abrieron el cofre que descansaba bajo el altar. Restituir a la isla su condición de madre, volver a sentir el calor de la madera crujiendo, aroma a cujen de grosellas, el sonido de la tetera saltando sobre la plancha de fierro, el vapor que sale de su boca, tirar el cordón de la puerta, ver a los mayores, cada uno en lo suyo, oír a los gatos corriendo sobre el techo de zinc, mirar por la ventana hacia el rincón donde florecen los pensamientos. La infancia huele a mariscos y lámparas petroleras. Se termina esta parte de la historia. El fiscal sigue dando la hora a campanadas. En este valle de lágrimas algo se acaba y no hay fanfarria ni discursos. Hubo imágenes de alerta, no podemos quejarnos. Niños corriendo con calaveras en las manos. El incendio de Lidia que dejó un forado ennegrecido y el pez con ojos de niño recién nacido. Hace ya tiempo que los dolientes se habían desentendido de sus muertos y que los hijos pusieron en venta las casas de sus padres. Abriré la boca y pegaré los labios al confín de las raíces, mi voz contra la tierra ahogada, que el silencio actúe como concha de ostra, mientras dentro de sí se concentra la materia de una perla desde ahora. Hermoso, nuevamente escuchar estos textos, ¿cierto? ¿Cómo no viajar a esas hermosas tierras? De hecho, la audiencia pudo hacerlo, viendo algunas imágenes de esa explanada de la playa de Cucao o de esos ciertos territorios de verde tan profundo dentro de las distintas localidades, desde el letrero de bienvenida en Ancud, los palafitos en Castro. No puedo sino mencionar en tu texto cómo aparece esta idea de devolverle a la isla su condición de madre. ¿Nos puedes contar sobre eso? ¿Cómo está la fuerza de conectarse con la isla a través de tus letras? Bueno, primero yo quisiera agradecer que me hayan invitado a este foro. Ha estado funcionando muy bien todo esto de encontrarnos de otra manera. Creo que siempre es bueno mantener los lazos vivos.
Y pienso que en el Día del Patrimonio quise leer esto porque en realidad toda esa belleza que vimos en las imágenes y esa belleza que todos tienen como en el imaginario de lo que es Chiloé, tiene la herida abierta de que el abuso de este sistema, ¿cierto?, ha estado en franco, como diría yo, despedazamiento, tratando desde todos los frentes, agrediendo una cultura bastante especial. Yo creo que lo que pasa en ese poema, como yo creo que muchos de los que escriben poesía, junto con hacer esta especie de muestra de cómo nos duele, ¿cierto?, lo que le pasa a nuestro entorno, a los que queremos, y también está, ¿cierto?, la especie de sueño, también decirlo, pero también que es una responsabilidad y una pelea que tenemos que dar de recuperación de ciertos modos de vida que nos interesa que sigan, que se tengan y que porque nos parecen, ¿cierto?, mejores, que nos parecen mejores. Estamos saludando a Valesca Pino, yo creo que eso fue... Eso, entonces, claro, es un poema duro el que leí porque tiene estos tremendos imágenes de la propia realidad, ¿no? Del deterioro de un modo de vivir y que tiene responsabilidades compartidas, ¿cierto?, entre los que vivimos acá y, por supuesto, donde han estado las responsabilidades mayores, que son en la institucionalidad y en los poderes económicos que han actuado por sobre nuestro territorio. Lo peor que se me puede ocurrir, si hablamos de futuro, como hablaba delante el compañero Miguel Herrera, si hablamos de futuro y desgraciadamente tan lejos de los sueños, como se entienden, dulces sueños, lo peor que yo me puedo imaginar es una cosa que anda circulando mucho por aquí, las islas pequeñas que están llenas de ancianos ahora, solos, porque se han ido todos los hijos y todos los jóvenes, están recuperándose el agua, por ejemplo, que también mencionaba Paquita, que está en pérdida total en estos momentos. Hay islas donde no hay nada de agua, pero se está recuperando porque hay menos gente. Y ahora que se recupere el bosque, que se recupere el agua en las islas pequeñas y ya no hay gente, adivinen quién va a ser propietario en un tiempo más, en unas décadas más, de esos paraísos, territorios paraísos. Sí, bueno, quizás eso es parte también de la provocación de estas imágenes y de poder entender y comprender y enviar el mensaje a través de tu pluma, de tus letras, de tu texto, que Chiloé no es una postal de turismo, es mucho más, ha tenido y ha sido, ¿cierto?, parte de una historia desde la construcción de las iglesias, ¿cierto?, hasta lo que el patrimonio inmaterial habla desde su gente, desde sus habitantes. Mucho se ha dicho, mucho ya se ha sabido, por ejemplo, de la construcción del puente. Entonces, creo que tú has logrado también llegar al resto del continente y más allá todavía, justamente mostrando cuál es esa realidad, cuál es esa cotidianidad. Yo te agradezco enormemente, Rosabetti, por tu generosidad, por tu disposición a encontrarte con nosotros, a confiar en este proyecto y eres plenamente bienvenida en todo minuto para lo que tú necesites y que podamos colaborar. Solamente en función de que este cronos y este tiempo nos está acompañando fielmente y el pasar de los segundos no se cuadra con la espera. Te invito a que ahora podamos avanzar y escuchar a nuestro poeta también, colaborador, Jaime Buenón. Gracias, Rosabetti. Mari Compuché, muy buenas tardes a todas, a todos los presentes, los Zoom espectadoras, ¿no?, de esta conversación y de esta lectura poética en esta tarde de domingo, donde vemos a Hans Schuster fumando como carretonero en su departamento, ¿no? Cosa que yo también quisiera hacer, pero me olvidé de traer los cigarros aquí, digamos, ¿no?, al escenario, ¿no? Un saludo, por supuesto, también muy afectuoso, muy solidario, fundamentalmente a quienes sufren los
los duros efectos, los estragos de esta pandemia cruel que nos embarga. Todos estamos claros, todos sabemos que hay familias enteras que están resistiendo en campamentos, solamente por hablar, digamos, de nuestro país, ¿no? Prácticamente todas las 3 Américas están embargadas por esta pandemia. La poesía es quizás en esta aguda crisis un bien cultural secreto, no necesariamente una foto nítida de la realidad, sino un fogonazo, un relumbrón emotivo y reflexivo sobre el negativo de esa realidad. Así las cosas, estimados compañeros, compañeras, ¿no? Uno de los trabajos de la poesía sea tal vez, lo sabemos todos, ¿no? También resguardar los fracasos, dolores e iluminaciones de este presente duro y ofrecerlos a la memoria, al futuro de la siempre voluble condición humana. Como poeta huilliche, como poeta amestizado, champurreado, quisiera compartir con ustedes 3 textos de un libro que todavía está en proceso de publicación. Se llama Crónicas de la Nueva Esperanza, que está, ¿no?, en LOM Ediciones. Se espera que cuando pase, digamos, el temblor, se pueda publicar. Es un libro, digamos, que también hace referencia a mi lugar de origen, que es Osorno, que es el barrio Franque. Se llama Crónicas de la Nueva Esperanza porque la población en la cual yo me crié se llama así, Población Nueva Esperanza. Un saludo también a mis queridos y queridas amigas de Osorno que tal vez estén, ¿no?, conectados a este evento virtual. Hay un hombre que viste polera Lacoste, comprada en una tienda de ropa americana en la lejana ciudad de Osorno. Hay un hombre que vive a orillas del río, luchando todo el santo día con los luminosos demonios del aire. Hay un hombre que siembra, según los delicados humores de la luna, arvejas y zapallos, porotos y maíz. Usted puede comer duraznos de su mano y entender de su boca el lenguaje de las nubes azules sobre las vegas secas de Quilacagüín. Yanquilev dicen las huellas de polvo arenoso, cuarzo opaco hundiéndose veloz bajo surcos donde vibran saltamontes. Voy al siguiente poema. Usted sabe muy bien que un mundo viejo desaparecerá conmigo, una oblicua manera de fumar sin que el humo ofrezca sombra a las paredes, una lenta manera de chocar con el sol sin que sangren las fuentes de la plaza. Usted sabe muy bien que conmigo en la rodada perderán intensidad y altura las palabras y canciones de mi madre, los bárbaros insultos de los cantineros, los chismes de putas y beatas unidas por el fuego y el invierno en los cenicientos conventillos del sur. Ciertos sueños tormentosos se esfumarán para siempre en la faz cambiante de la noche. Ciertos vagos animales nocturnos, horrendos y felices, se fugarán transparentes de mis secretas guaridas personales. Los impuestos pagados a los árboles consumidos serán por la sevicia. Caerán los gobiernos de mi vida sin disparos, ni bandos, ni proclamas, en un hoyo sin fondo
mi virtud. Y paso al último texto para cumplir con los 5 minutos. Llegar a la cantina de la muerte y oír de nuevo a los dipsómanos del barrio hablando en lenguas como apóstoles de tierras que no giran ni germinan. Al vino que derraman va un país de mar violento, al paso van los vástagos que claman por sus padres en la noche. Volver a la cantina de la muerte con hombres que no lloran pero gimen, que aman a sus perros, que sueñan con un río, con Biblias y navajas españolas bajo la débil cruz del sur. Bolsillos llenos de agua, recuerdos plagados de ratones, mujeres que huelen a rústico, jabón. Seguir en la cantina de la muerte, la luz de las botellas en la sangre, el canto del patrón entre las vacas, la música que llega a los oídos, arrastras desde estrellas extranjeras. Que sople un viento blanco entre las copas y traiga matarifes y boteros y al sastre ya cirrótico, sin pulso, buscando una aguja en el pajar. Volver a la cantina de la muerte, pisar el acerrín de bosques fríos, beber de la memoria fermentada, sembrada por el sol sobre las tumbas, en los extremos de la gran ciudad. Eso sería todo, amigos y amigas. Entonces, si hay alguna pregunta de Juanito, Sí. o si no, cerramos. No, muchas gracias, Jaime. Solo la única pregunta que no puedo dejar de hacer, cierto, entusiasmado con tus lecturas, con tus textos. Me quedó dando vuelta una frase entre tantas, y me refiero a una. Un mundo viejo desaparecerá conmigo. ¿Qué está detrás de eso? ¿Cuál es ese mundo viejo? ¿A qué te refieres con un mundo viejo desaparecerá conmigo? Bueno, esa es una frase, digamos, del mundo judío, del mundo cultural judío, ¿no? Que claro, tiene que ver un poco con una idea muy nítida, muy clara, que es que cuando alguien fallece, cuando alguien muere, un ser humano, una ser humana, ¿no? Por supuesto, digamos, no se lleva todo un mundo, o múltiples mundos, ¿no? Su propia trayectoria, su propia biografía, pero también, digamos, todo aquello que registró como una especie de máquina biológica, ¿no? De la vida, de las ciudades, de la política, del arte, ¿no? De las miserias y grandezas humanas. Entonces creo, digamos que, claro, finalmente en este tiempo en que estamos sometidos, ¿no? A los duros golpes, ¿no? No solamente de una pandemia biológica, sanitaria, sino que también de una pandemia política, ¿no? Que se cierne cotidianamente sobre todos nosotros, ¿no? Está bien, estamos aquí en un Zoom poético o cultural, pero yo creo que todos los de mi generación, gente de 50 años, ¿no? E incluso mucha gente joven quisiera en la poesía estar reunida de manera, ¿no? Más cercana, ¿no? Pero estamos acá, digamos, ¿no? Un poquito condenados a esta situación, porque también tenemos malos gobiernos, ¿no? Que nos están empujando, digamos, ¿no? A esta manera, digamos, ¿no? de conectarnos, de generar, digamos, también comunicación, lo cual no está mal, no estoy criticando desde esa perspectiva, pero estamos en una cuarentena, digamos, ¿no? Un confinamiento brutal, ¿no? Que está afectando a tanta gente de diversas maneras en un país de 3 millones de trabajadores informales que viven al día, digamos. En Santiago de Chile hay 600.000 trabajadores informales, ¿no? Léase perfectamente que son vendedores ambulantes, ¿no? 600.000 vendedores ambulantes que hoy día, digamos, están pasando hambre, y eso es el alzamiento que se produce en todas las poblaciones, ¿no? De Santiago de Chile y en otras más del país.
Un mundo viejo, digamos, no desaparecerá conmigo y probablemente está ya desapareciendo con varias generaciones, ¿no? Con sabidurías, ¿no? Con imaginarios, ¿no? Con palabras, con relatos, y a eso de alguna manera alude, ¿no? Obviamente que desde otra sintonía, ese texto. Chaltumay, Jaime, sin lugar a dudas que ese mundo viejo evoca también los otros mundos. El hecho de dar la bienvenida a Valesca Pino Ojeda, que se logró conectar, había escrito en el chat que estuvo ahí con algunas dificultades, pero ella nos acompaña desde Nueva Zelanda, un día lunes, ya allá deben ser las 9 de la mañana, así que qué alegría más grande también poder tenerte y agradecer tu esfuerzo. Eso sí, ya hablaremos contigo, ¿cierto?, sobre aquello, y ahora pasamos a escuchar a nuestro amigo escritor Hans Schuster. Muchas gracias, Juan. ¿Qué tal todos? Yo seré breve, un solo texto que voy a compartir con ustedes que se llama Este limón no tiene precio. Hans, ¿por qué un limón? Sabemos que finalmente las figuras literarias evocan muchas veces lo más concreto de lo que nos pueden mostrar. Pero ¿por qué decidiste finalmente dar cuenta del limón en tu escrito? Este es un texto de los últimos días y hay que ver con la levedad, lo nimio, ¿ya? Y la importancia del trueque. Este limón llegó en un trueque aquí con mis vecinos, ¿ya? Porque me faltaban cosas y a otros le faltaban, entonces en este rato estamos compartiendo. Eso es, tiene que ver con el día a día. Yo escribo todos los días, así es que siempre estoy usando los elementos que me acontecen. Muchas gracias, Hans. Dado que estamos recibiendo esta señal entrecortada, ¿cierto?, vamos a pasar directamente a nuestro tercer panel, donde va a comenzar su lectura Álvaro Salazar. Para efecto del dinamismo, ¿cierto?, de los tiempos, invito a la audiencia que a futuro, una vez que termine este conversatorio, pueda visitar el fanpage, ¿cierto?, de Eduardo Peralta, un cantautor chileno, y pueda escuchar la canción Tío Sócrates, que en este minuto no vamos a poder, ¿cierto?, tomar y visualizar, escuchar, pero Álvaro ahí nos podrá, sin lugar a duda con su texto, acercar a esta figura también. Álvaro, muchas gracias. Bienvenido entonces a este tercer panel. Cuéntanos qué nos traes hoy día. Hola, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar acá junto a todos los y las presentes. Estoy muy de acuerdo con lo que decía Paquita Rivera hace un rato y de verdad es un honor gigantesco estar acá con ustedes. Yo traigo un texto que se llama El misterio de la Sibila, que es un texto escrito por la profesora Josefina Gramático, por ahí por el año 90.
en donde retrata a la Sibila. Y antes de leerlo, ¿quién es la Sibila? La Sibila es la sacerdotisa de los templos del mundo antiguo. Dos de las sibilas más importantes son una la de Delfos y la otra la de Cumas. Y vamos a leer un texto donde de alguna manera describe ese pinagramático a la sibila. Con respecto a ella, dice gramático lo siguiente. La sibila develaría su condición de criatura privilegiada, maestra en su arte, y que ve y penetra aquello que para otros está embosado. El apelativo Virgo, él también de étimo desconocido, aunque de algún modo ligado al mundo de la fecundidad y de la religiosidad agraria mediterránea, es estrechamente vinculado a esa peculiar condición suya, que la hace intacta, inviolada, bellísima por ende, a los ojos del Dios que la reclama para sí y del cual ella trata, a menudo en vano, de defenderse. Y está por otro lado enlazado con esa maravillosa fecundidad del espíritu que se materializa en las verdades que brotan de su boca. Su cargo y condición de sacerdos se desprenden consecuentemente de esa virginidad. Sacerdos es quien pone sobre el altar las ofrendas sagradas. Es un ser inmaculado, al cual, por ser tal, está reservado el acto humano por excelencia, el acto cultual. La sibila es sacerdotisa de Apolo, dios de la absoluta claridad, pero también de Diana Trivia, diosa de la oscuridad nocturna, apenas atenuada por el leve brillo lunar. Es luminosa y tenebrosa, apolínea e infernal. Su naturaleza posee una ambigüedad inquietante y estremecedora. Reúne los contrarios a la manera heraclitiana, no sin estar a punto a cada instante de perder su propia unidad. Numinis instar, igual a una deidad, la llama Eneas en las metamorfosis ovidianas. Se confunde con el Dios al cual está consagrada. Gracias, Álvaro. Gracias, Álvaro. Esas evocaciones a los tiempos antiguos, ¿cierto? Sin lugar a dudas que nos hacen pensar aún más en los tiempos actuales, como ciertas figuras propias de esta interpretación de la vida de los dioses, y aquí cómo escoger y por qué escoger, ¿cierto?, la voz femenina de una sacerdotisa. Algo peculiar si es que lo miramos en el siglo XXI y lo complejo que es tan solo imaginárselo en esa línea. Pero si lo retraemos hacia justamente la fuerza de esta mirada que se alza y que cada vez más nos permite encauzarnos en un enfoque de justicia, de equidad. Brevemente, si nos puedes comentar aquello y por qué Sibila finalmente. Bueno, primero quise tomar este texto de Giuseppina Gramático porque, pensando un poco en el Día del Patrimonio, qué bonito sería hacerle un homenaje a Giuseppina Gramático, que fue una de las grandes expositoras de las letras clásicas en Chile, ¿cierto? Además, las letras clásicas muchas veces estaba dominada por hombres y Giuseppina Gramático no lo era. Por lo tanto, me parece súper interesante la obra de Giuseppina Gramático. Y es la fundadora del Centro de Estudios Clásicos de la UNCE. Dedicó gran parte de su obra y de su vida a estudiar el silencio, y al estudiar el silencio también estudiaba a la Sibila. Por lo tanto, y considerando que las humanidades están en crisis, me parece muy interesante el rescate de estos personajes, de estas autoras también, ¿cierto? ¿Y por qué la Sibila? Porque la Sibila, de alguna manera, bueno, la Sibila era tomada por el dios, por la diosa, era tomada por la deidad la estremecía y entraba en trance,
Y lo interesante de esto es que al tener ya una unidad y luego confundirse con Dios, pasaba a ser de alguna manera dual también. Porque la Sibila es sacra, pero también es horrenda, es venerada, es insana, es casta y también es oscura. Entonces, tiene, como dice el texto, tiene esta cosa heraclitiana de los duales, ¿cierto? De los contrarios. Y me parecía súper interesante porque además, en esta comunicación con el Dios se comunicaba con ella a través del silencio. Y el silencio es el modo que tienen los dioses para comunicarse con los seres humanos. Entonces, ella, como traductora e intérprete de los dioses, este silencio lo convertía en palabra, y la palabra es el modo de comunicación humana, por excelencia, se supone. Por lo tanto, está, como decía, estos contrarios, y también pensando un poco en este día como lanzamiento oficial, se podría decir de Filopóiesis, la Sibila encarna también muchos conceptos. Por ejemplo, la proyección, la memoria, porque en la Sibila, al tener todo ese conocimiento que los dioses le transmiten, en la Sibila está el pasado, está el presente y también está todo lo que viene, está el futuro. Es la que nos trae las noticias. Entonces también ella nos va a traer lo bueno y nos va a traer lo malo. Seguimos con los contrarios. También encarna, y pensando en Filopóiesis, encarnaría la poesía. Porque por un lado se dice que la Sibila tenía, de su voz salían bellas palabras, se habla del canto de la Sibila, pero al mismo tiempo se dice que balbuceaba y que sacaba de sí misma sonidos que eran horrendos, que eran horribles. También, de alguna manera, encarna toda esta idea de la filosofía y la reflexión en torno a la antigüedad, al mito, al rito, ¿cierto? A lo que nos conecta también con la naturaleza, y hay también un poco de idea de Heráclito. Por eso Heráclito, de alguna manera, seguía también a esta idea de la Sibila, y al parecer la admiraba. Bueno, y finalmente, esta idea de la traducción. Es la Sibila la que traduce, la que interpreta a los dioses, es la que traduce, como decía, del silencio a la palabra, el silencio que vamos a considerar que es un tipo de lenguaje, que sería el texto fuente, y la palabra, que sería el texto meta de la Sibila, en cuanto a la transferencia, ¿cierto? Ella como puente entre lo divino y lo humano. Eso sería más o menos. Muchísimas gracias, Álvaro, por esta tremenda lección también en torno a la nunca bien ponderada y siempre querida hermenéutica. Sí. Gracias, muchas gracias. Enseguida entonces presentaremos a nuestra ya penúltima panelista. Estamos hablando de Valesca Pino Ojeda, a quien yo le decía que quería darle un especial agradecimiento por estar, cierto, desde Nueva Zelanda, conectándose con 14 horas de desfase, y quizás eso es una de las cosas buenas que trae esta conectividad, poder encontrarnos y abrazarnos en esa distancia tan grande como la que nos tiene, ¿cierto? Valesca es doctora en teoría crítica y de literatura latinoamericana, y hoy día también nos puede, sin lugar a dudas, ofrecer algo muy, muy interesante. Valesca, bienvenida al panel y cuéntanos. Hola, ¿se escucha bien? Muy bien. Ok. Hola, ¿cómo están? 1.000.000 de gracias, Juan. Qué lindo ver a mis amigos y conocer a otros amigos. Ver a Hans, ver a Rosabeth y ver a Jaime. Y además con Jaime somos los dos de Osorno, porque yo también nací en Osorno. Y es una cosa maravillosa estar aquí. Yo tengo un agradecimiento tremendo por la oportunidad de formar parte de este conversatorio, de este panel, porque quienes vivimos en la extranjería no siempre tenemos el privilegio de tener este contacto cotidiano y estar allí en el momento preciso en donde las cosas se están pensando. Uno siempre vive de manera remota, ¿no? Como a control remoto.
Entonces, es una carencia muy grande, es una carencia afectiva, a veces son culpas, en este momento en donde hay tanto dolor, donde hay tanta necesidad y hay tanto deseo de estar juntos en el proceso, digamos, de vivir la cuarentena y la represión y el hambre y las carencias, es cuando uno siente que debiera estar allí, ¿no? Que uno debiera estar allí. Entonces, este es un regalo el que me han dado de estar allí de alguna manera. Así que 1.000.000 de gracias. Hans fue el que creo te dio la idea de invitarme, Juan. Así que Hans, gracias. Y un cariño a todos los amigos que están escuchando en Facebook. Ya me han escrito algunos amigos que están allí. Entre ellos está mi profesora de Estados Unidos, Cynthia Steele. Cariño, Cynthia. Entonces, bueno, me alegro tanto de estar aquí. Yo soy profesora, yo no soy creadora, no soy artista, aunque a veces canto, porque esa fue una de las actividades que impulsamos desde Valdivia en los 80, cuando estábamos haciendo la resistencia cultural a la dictadura, ¿no? Después de tantos años, ahora recién hace un par de años me di cuenta que eso era lo que estábamos haciendo. Que estábamos haciendo resistencia cultural a la dictadura, porque siempre era como que hacíamos peñas, café concert, pero yo no sabía que eso era lo que estábamos haciendo, porque ese fue precisamente el punto flaco de la dictadura, ¿no? Y yo ahora me muerdo la cola un poco, porque me he dedicado a hacer estudios culturales. Y en el proceso de hacer estudios culturales, empecé con la literatura de mujeres y con la filosofía, que es lo que estudié en Chile, y la escritura de mujeres en mi trabajo doctoral fue el que me llevó a la cultura popular, porque las mujeres en el proceso de buscar otros saberes o buscar saberes que no están en la parte hegemónica, se encontraron con la música, se encontraron con la cocina, se encontraron con las narraciones de las abuelas y empezaron a desconstruir todo el relato hegemónico de lo nacional. Entonces es a través de mi condición de ser mujer y de estudiar, digamos, la literatura, la voz de las mujeres, que yo llegué a la cultura popular, llegué a los estudios culturales, y cuando quise estudiar el rol de la cultura en Chile en la postdictadura, me encontré con los estudios de memoria y de trauma, porque se me hizo absolutamente imposible estudiar el arte chileno desde la dictadura en adelante, recurriendo a los cánones ya establecidos. Es decir, el lenguaje en Chile, el lenguaje creativo, el lenguaje imaginativo, el lenguaje poético, fílmico, musical, completamente está asignado por la experiencia de la dictadura, la experiencia abyecta del dolor, de la desaparición, del miedo, del estado de terror. Entonces yo he estado trabajando desde ese lado, ¿no? Ahí es donde yo me sitúo, y empecé como muy latinoamericanista, con México, con Argentina, con Puerto Rico, con Chile, pero poco a poco me empecé a centrar más en Chile. Así que yo soy una chilenista latinoamericanista, viviendo en la diáspora, ¿no? Viviendo en la diáspora. Y la verdad es que desde ese lugar me sitúo hoy en día en esta conversación. Hablar de patrimonio significa hablar de memoria, y me pareció magnífico, precioso lo que dijo Álvaro, porque realmente entronca muy bien con lo que yo quiero plantear aquí en esta discusión, y es decir, el rol de la memoria, ¿no? La memoria como patrimonio. La memoria, el ejercicio de recordar, pero el ejercicio de recordar no necesariamente desde los espacios racionales, de los espacios epistemológicos, desde los espacios, digamos así, o lógicos, sino desde los espacios imaginativos y afectivos, ¿no? Y en ese contexto yo he estado estudiando ya casi por 15 años el rol de los trabajadores de la memoria en Chile. ¿Y quiénes son los trabajadores de la memoria? Ese es un concepto que yo he adaptado de una socióloga argentina que es Elizabeth Jelling, y ella habla de los emprendedores de la memoria. Pero como la palabra emprendimiento está tan ligada de alguna forma a la cuestión de hacer negocios y empresas, yo lo he cambiado y le he puesto los trabajadores, porque me parece que dentro de nuestra propia historia social, política, hablar de trabajadores es mucho más orgánico. Inmediatamente nos remite a nuestra propia condición de ser trabajadores culturales, ¿no? Que no es otra cosa lo que somos, ¿no? Entonces, y en ese rol de los trabajadores de la memoria, yo más o menos distingo dos grupos, ¿no? La sociedad civil
La sociedad civil, que en Chile yo la veo que los primeros que empezaron a hacer una relación desde la sociedad civil con la memoria, por supuesto están las organizaciones de detenidos desaparecidos, todas las asociaciones que surgieron, de detenidos políticos, de prisioneros políticos, etcétera, ¿no? Entonces tenemos nosotros allí instituciones que son patrimonio. Para mí, estas mujeres que han liderado, porque la mayoría son mujeres, ¿no?, que han liderado la batalla de los derechos humanos en Chile, es un patrimonio esencial, porque han sido las portadoras de una memoria traumática, de un deseo de cambio social, de una justicia social, pero también de no olvidarnos del punto central de los derechos humanos, ¿no? Y es el hecho de que los derechos humanos los entendíamos hace 30, 40 años como exclusivamente relacionados con la experiencia de la dictadura, pero poco a poco el pueblo mapuche, nuestros pueblos indígenas en general, y obviamente yo me considero una mestiza, no me puedo alienar de eso, nos han recordado en que en realidad la desaparición, la tortura y la muerte y el asolamiento la han vivido pueblo mapuche por siglos. Entonces la relación con los derechos humanos ha ido adquiriendo otras dimensiones, ¿no? Otras dimensiones. Y la cuestión de los derechos humanos ahora la tenemos muy decantada en Chile a partir del movimiento de octubre, que es el derecho a la dignidad. Entonces es un concepto tan importante, tan poderoso. Por un lado, por lo tanto, la sociedad civil, pero el otro lado está el trabajo que hacen ustedes, los que he estado escuchando aquí, desde el arte, desde la poesía, desde la filosofía, etcétera. Y para mí ese es el campo de la memoria afectiva, de la memoria del arte, de la memoria emotiva, porque hay algo que nos pasó muy grande con la dictadura, y es que la dictadura quiso disociar, quiso destruir nuestros espacios de afectividad, en este proceso de la disociación, de separarnos, de generarnos el temor por el otro, por el vecino, por el colega, por el compañero de curso que podía ser soplón, etcétera, etcétera. Esa disociación que llevó a romper las redes, no solamente sociales, llevó también a romper redes afectivas. Lo que hemos estado haciendo nosotros en los últimos 40 años es recuperar, restituir esa confianza en el otro. Y yo creo que el arte, el cine, la poesía, la música han estado haciendo un trabajo maravilloso. Y en ese sentido son un patrimonio. Por ejemplo, que yo creo que en este momento la trova, la música trovadoresca que se deriva del movimiento de la nueva canción en sus distintas metamorfosis de hoy, ¿no? Lo que hace Manuel García, lo que hace Magdalena Matei, etcétera, lo que hace el Stern, etcétera, todo este grupo de la nueva canción que yo llamo, ellos ejercen un patrimonio que es recuperar la memoria viva de lo que fue la nueva canción, de lo que fue el canto nuevo. ¿Y qué es lo que recuperan ahí? Es un ethos, una ética, una manera de ser humanos, una manera de situarnos dentro de una comunidad, una manera, digamos, de estar en relación con los otros más allá de la lógica instrumentalista que instaló el neoliberalismo, ¿no? En donde yo trabajo con el otro porque el otro me va a servir para algo, ¿no? Y por supuesto en la música yo creo que una de las cosas maravillosas que nos ha dado la música es la reconstitución, por ejemplo, de la cueca, que comenzó para mí con Los Tres y toda la recuperación del tío Roberto Parra, pero luego, por ejemplo, tenemos toda la recuperación que ha hecho el Chico Trujillo en todas sus bandas, ¿no? Es decir, la recuperación del bolero, la recuperación de la canción Cebolla. Para mí la canción Cebolla es un patrimonio, y es un patrimonio afectivo, es un patrimonio de legitimación, digamos, de los verdaderos ámbitos afectivos en que nos hemos formado. Nosotros no nos formamos escuchando música clásica o escuchando, digamos, a los grandes chanson français. Nos formamos escuchando la canción Cebolla, a Adamo, a Sandro, nos formamos con esa música y me parece maravilloso que la nueva generación de músicos y de artistas se haya relegitimado el verdadero lugar cultural, de patrimonio cultural, que tiene todo este arte popular que produce a veces la gente más humilde, la gente menos reconocida. Y obviamente otro patrimonio que a mí me parece esencial en Chile es el patrimonio del muralismo. Es decir, ¿cómo podríamos vivir sin el muralismo, sin la muralla del pueblo, ¿no? Si la prensa calla, que hablen las murallas. Ese eslogan está más vivo que nunca.
Por lo tanto, yo lo que quería enfatizar en esta breve presentación es la memoria cultural, y una memoria cultural que está de la mano de los ciudadanos, de los ciudadanos movilizados como no movilizados, y del mundo de los artistas y de digamos, de comunidades de base. Y yo estoy optimista, no sé si será porque vivo acá, pero yo tengo un pensamiento optimista. Yo creo que yo estoy muy optimista. ¿Por qué? Porque Chile está alzado. No hay sumisión, no hay aceptación, es doloroso ver la represión, pero mientras la guagua llore, algo va a pasar aquí. Y en ese sentido a mí me siento tan orgullosa, tan enamorada de la energía y de la valentía que yo veo, digamos, en Chile, y creo que está preñada de memoria. Todo lo que ocurre en Chile está absolutamente impregnado de una energía de memoria histórica, de memoria social, de justicia y de una memoria afectiva. Yo creo que hay un gran enamoramiento, y ese enamoramiento con las ideas que nos han querido quitar, con los valores, con los afectos, eso lo ha transmitido la sociedad civil y lo ha transmitido el arte, la poesía, el cine, el muralismo, la música. Y creo que eso está totalmente vivo. ¿Y qué hemos hecho en estos días de cuarentena? ¿Qué hemos hecho? Nos hemos servido de todo eso para sobrevivir. Nos hemos servido del arte. Todavía no tenemos la ciencia no ha llegado para resolver los problemas, pero sobrevivimos con el amor, con los afectos que tenemos a través de los lenguajes artísticos afectivos. Bueno, Juan, eso quería decir yo. Sí, muchísimas gracias, Valesca. Un tremendo, cierto, aporte a la discusión, y desde ya adelanto a todos quienes nos están escuchando, siguiendo, que este es el primer conversatorio, un pie forzado, cierto, desde pocos minutos, en donde cada uno ha logrado expresar, ha logrado relatar parte de ese mundo viejo que nos mencionaba Jaime, por ejemplo. Entonces, hago desde ya la invitación a que estén muy atentos, porque vendrán nuevos conversatorios donde vamos a poder profundizar con cada uno, con una, vamos a hacer llegar esa invitación, y en este caso me quedo con que mientras tú estabas hablando de memoria, rescate, patrimonio, estaban nuevamente apareciendo imágenes de nuestros partners, ¿cierto?, de este conversatorio, que es Gloriosa Fotografía y Promovie, donde aparecía la ruta, cierto, Cuequera, que es un proyecto dirigido por Diego Valenzuela, y que va mostrando también esa otra parte que sale de este patrimonio inmaterial, y ligado incluso a los barrios donde trabaja, por ejemplo, Miguel, como en Franklin. Han habido cierre de picadas, han habido cierre de lugares típicos, ha habido una despreocupación de lugares patrimoniales también, y en el Día del Patrimonio creo que eso es relevante decirlo para ver cómo lograr fortalecerlo, y la memoria es parte, cierto, importantísima para lograrlo. Yo te quiero agradecer mucho, Valesca, por estar con nosotros hoy día, por habernos aportado esta reflexión y esta de una u otra forma invitación a seguir profundizando en estos temas. Y yo quisiera ahora pasar ya a nuestro último invitado a propósito justamente de la memoria. Nelson Rodríguez es quien nos acompaña a continuación, ¿cierto? Nelson Rodríguez es profesor de filosofía, doctor en filosofía con subvención en estética y teoría del arte, y él va a tomar la palabra y va a evocar, yo creo, la memoria, se darán cuenta por qué. Muchas gracias, amigo mío, por estar con nosotros, por acompañarnos, y quedas entonces con el micrófono abierto. Bien, muchas gracias. Un honor estar invitado en este panel. A todos, a todas, también a los Telezoom auditores, digamos, que nos están viendo y que están participando. Agradecido de la escucha. Realmente las palabras de Valesca, como las poesías escuchadas, los textos, los cantos, obviamente alimentan un río, ¿no es cierto?, que viene a proponernos a discutir sobre la memoria.
y obviamente a discutir de un modo de tensionar precisamente, ¿no es cierto?, esa memoria que nos llega, o esa memoria que construimos, o esa memoria que deconstruimos. De algún modo, el sufrimiento de la gente hoy día no es nuevo. El sufrimiento de la gente por el hacinamiento no es nuevo. 1925, 1932 fueron épocas también donde el hacinamiento en Chile de las clases populares, ¿no es cierto?, fueron épocas de reconversión de lo social y lo político. En esa idea, el patrimonio, ¿no es cierto?, también hoy día nos permite rearticular, deconstruir su misma acepción de ser patrimonio. Eso que heredamos, ¿no es cierto?, no necesariamente viene de la dictadura, ¿no es cierto? También esa dictadura que heredamos como sistema político también tiene que ver con el patrimonio de la democracia que nosotros también supimos llevar, ¿no es cierto?, en su bandera como bandera de lucha, pero también sin darnos cuenta del sistema en el que estamos viviendo. En ese sentido agradezco la participación de haber estado acá en este panel y escuchando a todos y a todas. Voy a leer mi texto. Quiero recordar, a propósito de memoria y a propósito de mujeres, a propósito de arte, a una mujer que murió hace poco, Gracia Barrios. Tal vez el cuadro que recorra en estos días en la despedida de Gracia Barrios sea un óleo sobre tela sin título, América de 1971, o la apariencia de los rostros diseminados. En pocos cuadros en la obra de Gracia aparece la diseminación como esa forma de reconocer aquello que dejamos escapar, dejamos de ver o bien nos volvemos indiferentes. Diseminados también porque aparecen anunciando en la inmensidad del espacio, de la cultura, de la geografía, una denuncia, un relato por el que a fragmentos o a voz baja resuena un dolor en el pálpito de un corazón. ¿Son rostros diseminados? No, no son rostros diseminados. Gracias a Gracia son los nombres por los que se comprende la tierra. Son los hombres, las mujeres, los niños y niñas que sostienen el nombre de la tierra, el nombre del continente, el nombre de Chile. Gracias a Gracia, la dignidad fue instalada con una voz sencilla, humilde y casi silente. Gracias a Gracia, el dolor y la dignidad podían escucharse con la suavidad de las brochas, pinceles y a veces con las mismas y propias manos que entonaban los cuadros de Gracia. Gracias a Gracia, los colores, todos hechos desde la tierra, el don se vuelve carne, en los rostros diseminados, pues no es el negro ni el rojo, sino el barro y la sangre. No es la violencia, es el viento que entra en el alma para derribar la modorra de los burgueses. Gracias a Gracias, mujer, madre, esposa, amante, acaso la labor de quien puede llamarse artista. Tierra, carne, sangre, luz, viento y trinos que se alejan y que vuelven en la voz de los que luchan, en la voz de los que caen, en la voz de los que encienden, en la voz de los que duermen, en los cuerpos que se abrazan a nuevos caminos, como los cuerpos que despiertan en semillas. Semillas de mujer despiertan este día, tu adiós, Gracia, porque tu obra levanta la voz de los que sufren. Gracias, Gracia, porque tu obra no cesa de ser política, no descansa ni se cansa en cada uno de los conflictos sociales, culturales, por los que la condición humana se vuelve centro de tu obra, de tu palabra, de tu corazón y de tu esperanza. El arte aún tiene en Gracia el don de ser contexto, de ser espacio en el límite de una frontera y a un paso de lo universal. El arte en Gracia aún tiene en sus caminos la gracia de ser historia por la historia,
para la historia, hacia la historia. Nosotros, profesores, en el arte, en la estética, en la filosofía, en la historia, en la lengua, agradecemos a Gracia por enseñarnos el arte de hacerse pálpito de las horas con la suavidad con la que una mano se deja seducir por la tela de un texto, de un discurso para levantar a los caídos, a los que sufren, para levantar la lucha sin encender los fuegos. Ese es mi texto. Muchas gracias Nelson, tremendo texto, evocador sin lugar a dudas, no solo desde la figura a quien estás homenajeando, ¿cierto? Y a memoria de su trayectoria, te agradezco aquello, y por eso es que finalmente estamos en este cierre de conversatorio también con tu lectura. Interesante esa introducción, ¿cierto?, a que lo que está pasando ahora no está pasando ahora solamente. Y eso yo creo que reconfigura un poco las miradas de lo que entendemos por memoria y de lo que estamos entendiendo también por estas crisis en las cuales estamos insertos. Te agradezco ese escrito y te pediría, si pudieras, solamente en 2 segundos, ¿cierto? No solo porque escoger a Gracia, entendiendo, ¿cierto?, la reciente partida, sino que cómo estas palabras te hacen un sentido a ti desde el patrimonio, con la labor que tú haces a diario, porque tú siempre has dicho, aún siendo un doctor en filosofía, yo siempre te escucho decir que primero eres profesor. Entonces, quizás un mensaje desde esa mirada y del patrimonio que hablábamos y la memoria hacia la educación, ¿qué nos puedes decir? Yo quisiera, a propósito de Gracia Barrios, de su cotidianidad en la pintura, de su pincelada diseminada casi como si fuera lo efímero, pero al mismo tiempo la voz punzante del momento, quisiera, gracias a Gracia, hablar o dejar de hablar de patrimonio, a lo mejor hablar de matrimonio, aquello que hereda, no en términos de lo que viene, sino de lo que viene, transformarlo en novedad a partir de lo que vivimos. Me hacía mucho sentido el poema de Miguel y del relato, ¿no es cierto?, de sus clases, él como educador popular, ¿no es cierto?, el contexto con los estudiantes puede, ¿no es cierto?, ser también una forma de construir un matrimonio o un patrimonio en términos de heredar y dejar por herencia otra forma de convivir, otra forma de hacer política, otra forma de construir escuela, otra forma, ¿cierto?, de construir relatos. Es desrelatar, ¿no es cierto?, de algún modo las formas de convivir. Y yo creo que de algún modo el encuentro de ser profesor a mí me anima el hecho de poder estar permanentemente haciéndome cuestión yo mismo de mis énfasis como profesor. Soy autocrítico en eso, hay que dejar de hablar y hay que escuchar más a quienes están delante de nosotros para construir un nosotros más próspero, digamos, respecto de cómo lo construiría en este caso una mujer como Gracia Barrios. Una voz silenciosa, una voz que se hace humilde, pero no deja de poner en cuestión el momento, en cuestión la historia, el día, la hora, la vida misma. Muchas gracias, Nelson. Muchísimas gracias. Ya estamos llegando al cierre. Hemos ocupado un poco más del tiempo, ¿cierto?, de que habíamos planificado, y eso es parte de lo que estamos, sin lugar a dudas, encontrándonos en estos desafíos propios de las conexiones, de estos ciberespacios, de estos entornos virtuales. Yo estoy sumamente agradecido, muy contento de lo que se ha logrado generar acá también, esta diversidad de voces, esta diversidad de mundos, esta diversidad finalmente
de patrimonio, ese patrimonio vivo, ese patrimonio que no es el arquitectónico del cual generalmente se habla y que es muy valioso, sino que es el patrimonio de cada uno de nosotros y nosotras. Me quedo con esta idea de memoria, con esta idea de mujer, con esta idea de homenaje, y yo me voy a permitir, ¿cierto?, también poder homenajear a aquella que partió hace 9 años y que de una u otra forma inspira lo que he querido plasmar en Filopoiesis, que es mi madre. Este texto, este poema, nace muy recientemente, como digo, el 19 de mayo, con los 9 años de su partida. Le he titulado Ser de Luz. Oscuras yacen las sombras de su velo, etéreas, consumidas, distantes a la vista, silenciadas al caminar, sombras, sin embargo, clandestinas que iluminan los barbechos, travesía, larga travesía, casa en círculo de 4 pisos, escaleras, pisadas y huellas, magia en aquel índice, en aquella caricia larga y dormida, te recuerdo, te reencuentro, sombras viejas por tu luz, asomada en las colinas. Agua corre por tus venas, dulce miel licuada en tu sonrisa, calor, calidez, tus abrazos. Susurros del corazón te dicen, te nombran, te invocan. Luz, sombra y latidos, te tengo, te escapas, te quedas. Muchas gracias. Estamos dando término a esto. Voy a cambiar la imagen de pantalla para que aparezcamos nuevamente todos y todas. Vamos ahí, si no lo logro yo, me ayudan ustedes, quitándole el micrófono a cada uno, para quedarnos nuevamente todos conectados, ¿cierto? Al calor del fuego que hizo Miguel. Heráclito. Muy bien. Ahí. Álvaro mencionó Hacía frío. Sí. A propósito de Heráclito, muy bien. Solo me falta Jaime. Vamos a ver si queda. Ayúdame tú, Jaime, desde tu... Por favor, para quitarte el... Falta Nelson. Bien, ya estamos cerrando esta transmisión entonces. Agradecemos a Fabián, que está detrás de las cámaras, Fabián Jiménez, haciendo todo lo que se ha podido siempre, digamos, en términos de generar una conexión que ha permitido llegar a muchos y muchas, ciertos auditores. Jaime y Nelson no los escuchamos, quedan sus micrófonos tan apagados, si nos pueden ayudar desde su computador. Pero, como les decía, este cierre no quiere ser más que una invitación a vernos de nuevo, a reencontrarnos, a releernos, a repensarnos. Estamos en una crisis, que no quiero hablar de la crisis en tanto de la pandemia, sino que me refiero de lo que vivimos en el día a día, de una u otra forma. El solo hecho que estemos en este entorno virtual encontrándonos todos juntos ya habla de cierto privilegio, de cierto acomodo, de cierto espacio, de una zona de confort que no nos permitiría en ningún caso olvidar que no todos están así. Filopoiesis está para seguir conectándonos, está para seguir encontrándonos. Rosabetti y cada uno, partiendo por ti, despidámonos. Hasta pronto, espero, y un gran primer encuentro de este grupo que me gustó mucho escuchar. Espero, como digo, que estemos todos dispuestos para que estos encuentros sean realmente profundos, poderosos. Gracias, Rosabetti. Un abrazo ahí al sur. Jaime. Chaltumay Mañum, gracias a todos y todas, los compañeros, compañeras, poetas, artistas, pensadores, filósofos, hacedores de parrilla también ahí, Miguel. Una sana envidia de ver ese fuego ahí, ¿no? Muchas gracias y espero que podamos encontrarnos en otra oportunidad, y un gran saludo a Valesca, que está tan lejos, pero tan cerca. Cariños. Gracias, Jaime. Nelson. Un honor, agradecido de haber dialogado acá, agradecido a las personas que pudieron escucharnos, vernos,
Un saludo también, que hace mucho tiempo no veía a mis amigos, Alex, Miguel, Hans, un abrazo. Gracias, Juan, por la invitación y bueno, seguimos comunicados. Gracias, Nelson. Valesca. Bien cortito, 1.000.000 de gracias. Yo tengo que reconocer a mi tierra adoptiva, mi otra patria aquí en Nueva Zelanda, Aotearoa, New Zealand, la tierra del pueblo maorí, que me ha abrazado y que me ha permitido, digamos, estar con ustedes aquí hoy día, que ahora. Muchas gracias y besos a todos. Gracias a ti. Muchas gracias por tu conexión. Paquita, Alex. Bueno, agradecer a Filopoiesis una vez más por la invitación y por supuesto a todos los auditores por el Facebook Live que están ahí escuchándonos y viéndonos. Esperamos poder reunirnos una vez más y muchas veces más, y también quiero desearles mucha salud, tranquilidad, responsabilidad a todos y a todas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y no nos dejen afuera de los próximos encuentros en Antigua, en Nueva Zelanda, porque gustosos participaremos también. Ok. Excelente. Miguel. Muchas gracias por la invitación. ¿Me escucho? Sí, muy bien. Ya, muchas gracias por la invitación. Saludo y aplaudo mucho la iniciativa de Filopoiesis. Ha sido una conversación, un encuentro grandioso. De verdad lo agradezco mucho. He seguido y he escuchado sus artes y sus reflexiones y de verdad son tremendas. Y es un gran honor compartir espacio con ustedes. También agradecer y saludar a todos los que escucharon este ditirambo por internet un rato. Agradecerles que nos hayan tenido paciencia y sí, pues la invitación siempre para que nos juntemos de nuevo. Ha sido un agrado estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias a ti, Miguel. Álvaro. Bueno, fue un honor, un gran encuentro definitivamente, y fue una verdadera experiencia estética. Fue muy bonito haber compartido. Larga vida a Filopoiesis y que todos tengan harta salud y mucha fuerza, además. Muchas gracias Álvaro. Hans, el primero que... Bueno, gracias a todos por habernos acompañado y por habernos estado acompañando, y seguramente nos vamos a seguir acompañando. Las acciones que se han emprendido en el día de hoy me parecen que son muy significativas y bueno, vamos a seguir recorriendo nuestro emocionar y el trabajo que hacemos es para todos, por lo tanto tenemos que abrazarnos unos a otros virtualmente a través de estos espacios interestelares. Muchas gracias. Gracias, querido Hans. Les dejo un abrazo a todos ustedes. Muy agradecido, como les decía, Filopoiesis somos todos, es un colectivo. Y finalmente va a quedar para nuestra audiencia en Facebook, ¿cierto? Una cortina de salida que es un texto, una cita de María Zambrano en su libro Filosofía y Poesía, y con una interpretación de Nicolás Acevedo a la guitarra de la canción Danza de los Bosques de Leo Browning. Un gusto, hasta la próxima y nos veremos. Muchas gracias. Chao. Chao, gracias. 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 Chao, amigos. Gracias.